Los niños van a salir ¿con quién? Ayeli, ¿verdad? Bueno, hermanos, quiero pedirle a los que acaban de llegar, ¿verdad? Que si de por favor le pueden poner en silencio sus celulares. Vamos a tomar el tiempo de la predicación y pues con todo respeto, ¿verdad? Gracias, Dios los bendiga, hermanos. Espacios que qué fragilidad. Ya, al hospital, decía, no veníamos a esto. Llevaban a su hermana al hospital para sanarla, para sacarla para el funeral, para el panteón. Así es la vida. Joven, ella aún todavía. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da en esta mañana de ir a su palabra y en ella encontrar tan maravillosas mesas que tiene para usted y para mí. Estamos hablando, resumiendo, cómo han estado. Estamos hablando sobre Gálatas, la libertad, el evangelio de la libertad, en la cual el Señor nos hizo libres. Y estamos ya en el capítulo 3. En el 3 estamos hablando de la justificación. Todo el tema del libro es la justificación por fe, no por obras, no por esfuerzo humano, porque no podemos, es imposible hacerlo por nuestro esfuerzo. Nos cansamos, nos desanimamos, nos desalentamos si nosotros quisiéramos vivir la vida cristiana por un esfuerzo. No se puede, somos débiles, incapaces. Así que el Señor proveyó algo maravilloso. En esta mañana vamos a hablar, seguimos con el capítulo 3, hablando de el apóstol explicándole la justificación a los Gálatas, pero también explicándola a nosotros, explicándonos sencillo, claro, algunas veces más profundas, pero explicándonos lo maravilloso que es cuando usted y yo confiamos en la promesa que hizo Dios, no en lo que yo pueda prometerle, no en lo que su patrón pueda prometerle para una pensión o algo más, una estabilidad económica aquí en esta tierra. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que Dios hizo promesas, maravillosas promesas para la humanidad. Lamentablemente no la conocen, no saben de esas promesas que Dios hizo. Así que esta mañana seguimos orando para que usted y yo al, al salir de este lugar podamos buscar a esas personas que necesitan conocer de esta promesa, de esta esperanza. Y el apóstol, como dije hace un momento, él sigue explicándoles a sus oyentes, a sus escritores, a sus lectores, de qué manera nosotros podemos disfrutar esta justificación. Amén. Entonces vamos al capítulo 3 nuevamente de Gálatas, capítulo 3, ahora del 15 al 22. Gálatas 3 del 15 al 22. Estamos hablando la justificación explicada. Hablábamos, capítulo 2, hablábamos de la justificación defendida. El apóstol defendía esta justificación a muerte contra los judaizantes, contra este grupo que quería infiltrarse y meter sus doctrinas, que aparte del evangelio de Jesús tenías que guardar la ley. Si no, no eras salvo, no había, no estaba completa la redención. Y el apóstol defendía a muerte eso. Pero ahora en el capítulo 3 y parte del 4 vamos a estar mirando de qué manera el apóstol les explica para que comprendan, porque acuérdense en el capítulo 2 les dice,
¿Quién los fascinó? ¿Quién los trastornó? Ustedes iban bien en esa dirección de la libertad que da el evangelio. Entonces, ¿qué pasó con ustedes? Ahora están otra vez en el esfuerzo humano. Ahora están otra vez pensando que por ustedes mismos. Y no nos pasa eso muy seguido. Pensando que ya lo hicimos por una semana, nos portamos bien, tratamos de agradar a Dios, quizá oramos todos los días, quizá leímos la palabra de Dios y pensamos, ahí la llevo. De repente otra vez vuelves a caer. De repente otra vez viene la situación en la cual no tienes victoria y vuelves a frustrarte porque no se puede. Y te desanimas y te vas más para atrás, te frustras y dices, ¿para qué entonces sigo la vida cristiana? ¿Para qué me esfuerzo si no se puede? Esa es la razón maravillosa de la ley que nos dice, no puedes. Pero dice Cristo, pero si yo estoy en ti, si yo estoy contigo, si vas tomado de mi mano, sí se puede. Y esa es la razón de que estamos aquí. Dios, enséñame, explícame de qué manera puedo vivir mi vida cristiana victoriosa. Yo necesito vivir esa vida cristiana victoriosa. Que la gente que me rodea, mis familiares, puedan decir, realmente esta persona ha habido un cambio en su vida, porque yo le conozco quién era y sé quién es ahora, sé cómo se comporta, sé lo que ha hecho Cristo en la vida de él o de ella. Y ese es nuestro compromiso, expresar esa vida de Cristo allá afuera, desde nuestra casa. Y yo creo que es más difícil en nuestra casa. ¿Por qué? Porque ahí nos conocen, ahí saben, como dice allí, de qué pie veamos. Pues desde ahí hay que empezar. Así que Dios, gracias por el mensaje que nos sigue dando Él. Gracias porque inspiró al apóstol Pablo, el Espíritu Santo, para explicarle a los Gálatas, pero también para explicarnos a nosotros esta mañana. Amén. Así que entonces vamos ahí a Gálatas 3, del 15 al 22. Dice así. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Aquí está el apóstol diciéndole a los hermanitos, diciéndoles, hermanos, Dios hizo un pacto y da el ejemplo que cualquiera de nosotros podemos, un ejemplo muy sencillo para poder comprender. Dice él, hermanos, voy a hablarles en términos humanos. No voy a bajar de nivel. No voy a hablarles así profundamente. Voy a hablarles, conocemos, humano. Como entre humanos hay pactos que hacemos. Hay alianzas que hacemos. Y cuando se hace ese pacto y se hace esa alianza ya firmado, ya no puedes añadirle y puedes quitarle. Ya está hecho así, de esa manera fue hecho, como un testamento, ¿verdad? Hacerlo así, un testamento. Cuando tú haces un testamento, lo guardas y ya nadie puede añadir. Solamente lo que tú dijiste que se iba a hacer allí, ibas a repartir los bienes o cómo ibas a repartir lo que quieres tú dejarle a tus familiares o a uno solamente. Ya cuando está firmado, está ratificado, ya no puedes agregarle, ya no puedes anularlo y está hecho. Entonces el apóstol está diciéndoles así a los Gálatas y lo dice a nosotros. Dios hizo un pacto. Dios hizo una alianza con la humanidad. Allá en Génesis 3:15. Día se levantará uno que te va a aplastar la cabeza, Satanás. Día se levantará uno que va a derribarte y va a quitarte la autoridad que te dieron. Mi creación, Adán y Eva. Día. Ahí está. Así que
Ahora, el problema, acuérdense, el problema que estamos viendo en Gálatas es que este grupo que se había infiltrado ahí y que estaba tratando de que no era de explicar y de enseñar que no era suficiente Cristo, no era suficiente Cristo, había que agregarle la ley, había que circuncidarse, había que guardar todas las ceremonias y fiestas. Bueno, dice el apóstol, no, no, la ley vino mucho después. Así que la promesa es lo más maravilloso que hizo Dios con la humanidad y progresivamente se fue mirando hasta que llegamos a Abraham. Pero ya desde Génesis 3:15 ya Dios había determinado hacer un pacto con Adán y Eva. Los expulsó de Edén por su pecado, su consecuencia. Pero no los abandonó, no los abandonó. Él, o somos la creación máxima de Él, usted y yo, somos los más maravillosos y hermosos delante de Dios. Amén. Qué bárbaros, están bien animados. ¿Eh? Mire, a lo mejor su esposa nunca le ha dicho, esposo, viejo, cariño, qué hermoso eres. A lo mejor su esposa no le ha dicho, ni usted a su esposa, pero Dios te dice todos los días, eres mi creación más maravillosa. ¿Y en dónde lo demuestra? En la cruz del Calvario. Pero desde Génesis 3:15, ahí está. Día voy a rescatar a mi mayor creación que yo formamos de la Trinidad. Así que está interesado tremendamente en usted. Que usted y yo podamos vivir de acuerdo a lo que Él nos dejó, que seamos esclavos de Él. Porque siendo esclavos de Él somos libres. Libres para decidir voluntariamente agradarle a Él. Así que Él está diciendo aquí que una vez ratificado, nadie lo puede invalidar. Nadie, ya firmado, nadie. Así que Dios hizo un pacto con la humanidad, hizo un testamento. Voy a leerles un poquito más en Hebreos 9:15 que nos habla para centrarnos en esto. Hebreos 9, del 15 al 20. Dice así, Hebreos 9, del 15 al 20 dice, así que, por eso, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, con la sangre de los becerros y de los machos cabríos, agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ahí está hablando de este mismo tema a los hebreos, algo más profundo, la carta a los hebreos. Así que él está diciendo que mientras el testador vive, no es efectivo, no es efectivo la alianza o el testamento, pero cuando muere, está. Así que es maravilloso cuando entonces nosotros entendemos que el pacto que hizo Dios con Adán, Abraham, Noé, el pacto ese demandaba una respuesta. Adán demandaba una respuesta. ¿Cuál era la respuesta que demandaba Dios de Adán? Que no comiera de aquel árbol que dijo Dios, de este árbol no vas a comer. ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Abraham, sal de tu casa y de tu parentela, familia. ¿Qué le dijo a Noé? Cuando hizo el pacto, hazme un arca.
Sí, hizo alianzas con mucha gente, pero también él esperaba una respuesta para con esta alianza, para con este pacto. Espera también de usted y de mí una respuesta cuando hagamos ese pacto con él, y creamos que él vino a hacer alianza con cada uno de nosotros, sí, con la humanidad, pero también en lo personal, con cada uno de nosotros ha hecho un pacto, la salvación. ¿Y qué demanda de la salvación? Vamos en santidad, vivamos con propósito, que expresemos esa vida de Cristo donde estamos. Es maravilloso eso. Y luego otra vez, pero nosotros no podemos sin Cristo. No se puede expresar la vida victoriosa, no se puede expresar la vida cristiana sin Cristo. No se puede. A lo mejor por un tiempo, a lo mejor los domingos, pero es todos los. Así que necesitamos usted y yo esa presencia del Espíritu Santo para poder vivir esta clase de vida. En que no es bajo los rudimentos de la ley, no es bajo las obras, no es bajo el esfuerzo humano que pudiéramos hacer de decir a Dios, te prometo hacer esto o aquello otro, o voy a dejar de hacer esto y hacer otro para que tú veas que sí estoy haciendo. No, no se trata nada de eso. Se trata de creer que Él está en ti y que te ha dado el poder para vivir esa clase de vida diferente. Está buscando. Y tú aceptas y crees a ese pacto que Él vino a hacer con la humanidad y en lo personal con cada uno de nosotros. Esto lo vimos en el Antiguo Testamento, pero también nosotros, también Pablo dice y le da una respuesta a esta gente que estaba tratando de infiltrarse, estaba tratando de decir que no era suficiente la salvación en Cristo Jesús. Pablo responde a esta gente diciéndole que porque ellos decían, la ley de Moisés sustituye la promesa que le hizo el Salvador de Génesis 3. La ley es más fuerte, la ley es más importante que el sacrificio de Cristo, que la promesa que se hizo a Abraham. Ya estamos hablando de Abraham. Abraham, el padre de la fe. Que la salvación, que Abraham se salvó no por las buenas obras que él hizo, si hizo buenas obras, no, se salvó porque él creyó, dice, como viendo al invisible. Él creyó en aquel que aunque él humanamente era ya de 100 años, su esposa de 90, estéril, pero él le creyó a Dios que le dijo, de ti vendrá y de esa simiente vendrá Salvador. Esto. Así que Abraham creyó a Dios por fe. Esta gente decía, no, es la ley, la ley. Ellos querían invalidar la promesa por la ley. Más adelante vamos a ver que dice, la ley llegó 430 años después de la promesa. Así que, ¿cómo quieren ustedes decir que es más importante la ley que la promesa? Y ese es el juego de las palabras aquí en esta parte, que Pablo responde a esta gente. Por eso allí citamos ahorita Hebreos 9. Él está hablando de este nuevo pacto que hizo Dios. Y cuando murió, se cumplió. Cuando murió el testador, se cumplió. Dice el versículo 16, bueno, un poquito antes, Génesis 15, de 12 al 21. Génesis 15, del 12 al 21. Miren lo que le dice Dios, lo que nos dice respecto a esto mismo de la promesa. Lo leímos la semana pasada, pero vamos a explicarlo otra vez un poquito más. Génesis 15, del 12 al 21. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán gran riqueza.
y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez. Ah, ¿cuántos no quisiéramos así que nos dijera Dios a nosotros, no? Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Se dio que puesto el sol, ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, en la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refatitas, los amorreos, los cananeos, los ergeseos y los jebuseos. Aquí está diciendo, decíamos la semana antepasada, decíamos, Dios hizo el pacto con Abraham, porque así se hacían los pactos anteriormente, así era el compromiso. Y aquí Dios le dice a Abraham: vamos a hacer un pacto, tráeme un sacrificio y, y yo voy a venir y cumplirlo y ratificarlo. Y aquí habla, ¿verdad?, que esa columna de fuego en la presencia de Dios se paseaba por en medio de los animales divididos del sacrificio. Entonces ahí está diciendo: yo te voy a cumplir la promesa. Dice: de ti vendrá descendencia, porque de ti viene el Salvador. Y viene Jesús. Maravilloso esto. Entonces, cómo esta gente quería confundir, quería desprestigiar esta promesa diciendo: no, la ley que fue dada por ángeles a Moisés es superior a la promesa. No, espérate. Está interesante más adelante lo que vamos a ver. Ya me voy a adelantar, pero no, vamos a ir así despacito. Vamos a irnos ahí. Dice entonces Dios, el versículo 16, otra vez a Gálatas. Estamos otra vez en Gálatas, versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice que a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí está. Entonces dice: Dios le hizo las promesas, cuando menos le ratifica a Cristo a Abraham las promesas: descendencia, tierra, buena vejez, sobre todo que de él vendría el pueblo de Israel, la nación de Israel. Cuando menos 5 veces podemos ver nosotros. Si las quiere allí ver usted más adelante después: Génesis 12, 1, 3, Génesis 13, 14 al 18, Génesis 15 del 1 al 5, Génesis 17 del 1 al 14, Génesis 22 del 9 al 19. Dios le repite sus promesas y dice en plural las promesas que le hace Dios. Pero cuando le dice a tu simiente, la pone en singular. No dice a las simientes, no dice a todos, dice a la simiente, a la descendencia. Génesis 3:15. Y de la descendencia de esta mujer ya se levantará un, que habla de una simiente. Y dice el apóstol: es Cristo. Él, como buen judío que conocía las escrituras, porque ¿quién era Pablo? ¿Se acuerdan ustedes quién era Pablo cuando empezamos el fondo? ¿Quién era Pablo? Dice él: fariseos. En cuanto a la ley, dice estricto, sin tacha. Así que este hombre conocía la ley. Por eso él decía: no puede ser posible. Cuando él comprendió y tuvo el encuentro con Cristo Jesús en camino a Damasco, él dice: no puede ser posible. Yo viví la ley. Yo era devoto, servidor de la ley, sin tacha, irreprensible. Dice: yo avanzaba a los de mi generación. Yo era todavía más estricto en guardar la ley. Así que no podían refutarle porque lo conocían. Sabían quién era este hombre que fue instruido a los pies de Gamaliel, una persona importante en ese tiempo. Así que por eso él dice: yo defiendo tremendamente. Y él está explicándoles ahora
que es más superior la promesa que la ley. Así que está diciendo él ahora en singular. Y no fue dada, y no dice a las simientes, dice, sino a la simiente. Otra vez él vuelve a recalcar quién es Cristo. Él defendía su prédica cristocéntrica. Solo Cristo es, no hay otro, no hay una religión. No predicamos una religión, predicamos a una persona que es Cristo. Y está desde Génesis 3:15. No habla de ninguna religión, la palabra de Dios. Y habla del pueblo de Israel, de los judíos. Pero usted no tiene que hacerse de los judíos, aunque hay un grupo y siempre ha habido así, gentes que tratan de confundir. Hay un grupo que se llaman judíos mesiánicos y dicen lo mismo. Está bien que aceptes a Jesús, pero ya no digas Jesús, dile ahora Jesús. Ya esto, son muchos cambios. Tienes que dar la ley. Mismo estaba el apóstol hace 2000 años defendiendo que no era posible, que él estaba refutando esto. Así que dice aquí en singular a una simiente, la cual es Cristo. Y luego el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la mesa. ¿Qué dijo el apóstol cuando empezamos allí en el 15? Dice que cuando tú haces el pacto humanamente, nadie lo puede anular ni cambiar. Entonces, él está diciendo otra vez, vuelve a retomar ese mismo pensamiento aquí en el versículo 17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Pobres judíos que estaban allí tratando de meter estas doctrinas, estos pensamientos. No, la ley vino 430 años después y no anula ni invalida la promesa que Dios hizo. Es más grande la promesa que Dios hizo. Quiere decir a nosotros, es más grande la fe que tú necesitas tener para vivir la vida victoriosa que el esfuerzo humano, el razonamiento, de guardar ciertas cosas o abstenerte de hacer ciertas cosas. Ahora me voy a portar bien, ahora voy a ser más fiel, ahora vamos a hacer muchas cosas. Ahora no está mal cuando tú estás tratando de agradar a Dios, pero para serle fiel. Pero cuando tú piensas que por esas cosas Dios te va a aceptar, no, acepta a través del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Dios te acepta a través de la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y dice, y nos dijo hace ratito el apóstol, ¿verdad? Nos dijo, aún Moisés cuando llegó la ley se tuvo que ratificar, se tuvo que decir con sangre y todo se tiene que ratificar con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así que qué maravilloso para nosotros es comprender que no es por esfuerzo humano. ¿Cuántas veces nosotros hemos tratado, bueno, al menos los que estuvimos en el tema del alcoholismo, papás ya no están, pero están mis hermanas? ¿Cuántas veces tú prometiste? La última, ahora sí, ya, a los 15 días, ya sabes, sí hay en lo personal. Tengo, tengo mi trabajo, tengo mi a la que está hoy, tengo mi para ser feliz, feliz. Estaba lo más importante, ¿verdad? Mi corazón estaba vacío, no estaba Cristo, no había vida espiritual, no había nada que me motivara y me diera la fuerza para salir de la situación. Yo he compartido que fue un milagro lo que Dios, cuando Él me llamó al Evangelio, fue un milagro. Lo que veo ahora y me examino, no puede haber sido otra cosa más que un milagro de Dios, la situación que me sucedió a Cristo. Así que es maravilloso esto. Esto le está diciendo la promesa más poderosa, la promesa que la ley.
así que le tapa la boca literalmente a esta gente que estaba tratando de meter estas doctrinas de que la ley, el esfuerzo humano, podían reemplazar la promesa que es solamente a través de la fe de Cristo. Pues ayúdanos también a nosotros. Amén. Dice, dice que no la invalida. ¿Qué es invalidar, anular? Es decir, es algo inútil, es algo inoperable, es algo ineficaz. Imagínense ustedes que podemos decir, la promesa es algo ineficaz, es algo, es algo inefable, es nuestra base de fe, la promesa en la que vivimos. Y ellos decían, pues el apóstol le dice a los Gálatas, la semana pasada, antepasada, cuando tú quieres vivir, ser humano, cuando tú quieres aplicar vida, hacer cosas para agradar a Dios, vas derecho a la condenación, vas derecho al fracaso, porque no se vive la vida victoriosa en base al esfuerzo humano, no se vive en base a la fe de que Dios va a ayudarte y darte la fuerza para cambiar. No sé cuándo Dios me quitó la obsesión, no sé, le dice a Dios, ¿y cómo vas a hacerle para el baile? Cantaba el baile, ¿vas a hacerle? No sé cuándo me lo quitó, me lo trajo. Y ahora mi música, ahora todo lo que yo hago, bueno, cuando estoy solo, ahora mi música y todo es para agradarle a Él. No me quitó la música, me la transformó. Pero allí en el barrio éramos el borlote, ¿sí? Todas las fines de semana, que no conocía a Cristo. Cuando Él llegó, yo le digo una experiencia, un día Dios tocó mi corazón, venía del trabajo en el camión, cuando le decía a Dios, ¿cómo hacerle para el baile en mi corazón? Mente. Llegué a la casa, saqué las cajas de los discos que 73 de 45 y el pasado. Si quería un día otra vez volver a tomar. Tienes que romper el pasado. Yo digo a mis hijos, si tú no tienes tu fuerza para esa tentación, huye. Se huyó. No porque no tuviera fuerza, sino que trató de agradar a Dios mejor. Toda la tentación. No tienes fuerza, yo le digo así a la gente. Vas por la calle y está la fila para hacer tortillas. Tú no vas a comprar tortillas, ¿para qué te formas? Realmente, sabes que tienes problemas con esta situación, no te metas ahí, sácale la vuelta. Mientras Dios te da la victoria para regresar y meterte ahí, pero para sacar a otros, no para que te quedes ahí. Maravilloso eso, cuando tú tienes el poder de Dios y la experiencia de que Él te ha dado la victoria, ahora Él te manda al mismo lugar donde estabas con el problema. ¿Para qué? No para que te quedes, no para que saques a otros con la experiencia de que tú eres el milagro que Dios efectuó en esa situación. Cada uno tenemos experiencia de dónde nos sacó Dios, de dónde nos sacó y te vuelve a llevar otra vez ahí. Pero ya no vas solo, ya no vas solo. No que vaya el pastor, ya no vas solo, alguien va más contigo. La presencia de su Espíritu Santo para decir, tú puedes decir, no, que pertenezco a Cristo. No, voy a agradar a Cristo. Cuando tú empiezas a decir eso y viene más batalla y viene más lucha, pues dice, darte la victoria. El de la promesa. Y ya la cumplí. Amén. Ok, dice el versículo 18. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Así que, pues si lo que Dios prometió darnos dependiera de la ley de Moisés, ya no sería una promesa. Dios prometió a Abraham dársela gratuitamente. Gratuitamente.
Así que otra vez, no es por lo que usted y yo hayamos hecho, no es por lo que usted quiere pagar, es por lo que usted quiera pagar. Hay que dicen, están abonando la salvación, van a terminarla de pagar. Por eso siempre están activos, cuando buenas obras, hasta ver cuándo pagan. Cuando ya dijo Cristo, consumado es, está pagado. Cuando Él dijo consumado es, estaba diciendo el pacto, el testamento que hice con la humanidad. está cum- Ya vine yo, ya voy a morir para que se haga efectivo el testamento. ¿Y cuál es el testamento? Tenemos vida eterna, no una religión. Tenemos vida eterna en Cristo Jesús. El apóstol podía decir, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh, sepultura, ¿dónde está el aguijón de la muerte? Él decía, no, ya no hay problema con la muerte, ya no tenemos temor a la muerte. Cuando quiera puede llegar a tocar a mi puerta. Yo tengo la factura con el sello de pagado, que se la exhibo. Cuando quieras llegar muerte, es una bendición, es la promesa que vive. Y sentimos el dolor físico de la separación, pero nos sobreponemos a ese. Hay algo más Calvario. Va a dar la victoria para sobreponerme a esa pérdida momentánea. Que para nosotros la muerte no es una pérdida para el cristiano, es el inicio de la verdadera vida. Ahora con Cristo allá en la eternidad, no es pérdida para nosotros. Sí, nos entristecemos, pero eso en los funerales cantamos. Alegría, es una situación muy rara que la gente a veces no comprende. Esto, si se murió su familiar, están contentos, cantan. Por eso, porque nos sobreponemos al dolor y la tristeza, porque hay una promesa que se cumple. Alguien vino y dijo, verás, vas a estar conmigo, paraíso. Así que sí nos duele la separación física, pero nos sobreponemos a ella y damos agradecimiento a Dios, la vida de la persona. Canten cuando yo me muera. Amén. Eso. Los voy a oír, no se crean. Yo no sé si nos oyen, pero canten cuando pase esto. ¿No? Dios, versículo 19. Versículo 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta el apóstol a la gente. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice, fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Para qué sirve entonces la ley? Debe tener algún propósito, tener algún beneficio, porque Dios la puso. Así que ahí está esta pregunta: ¿para qué sirve? ¿Cuál es el propósito? Entonces el apóstol regresa y vamos a ver qué dice el capítulo 3 al inicio, versículo 1 al 5. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién nos fascinó para no obedecer a la verdad? Ustedes, antes cuyos ojos Cristo fue ya presentado claramente entre ustedes como crucificado. Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él pues, que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, o hace por las obras de la ley o por el oír fe. Está preguntando esto mismo, lo sitúa aquí. Pues, ¿para qué fue? ¿Para qué fue escrita la ley? ¿Cuál es el propósito? Dice, es buena, es de Dios. Es buena y es de Dios. No es el camino a la justicia, aceptación hacia Dios. Los creyentes son informados en el Antiguo Testamento de la ley, pero no son salvos. En el Nuevo Testamento
muestra el pecado. Fue dada a causa del pecado. ¿Hasta cuándo? Hasta que viniese la simiente. Cristo fue dada hasta que viniese la simiente. Cristo. ¿Y qué dice? El 19. Algo interesante aquí. Fue ordenada por medio de ángeles. Se le dio a Moisés. Así que aquí hubo ángeles, Moisés, varias gentes. Varias intervinieron cuando le dio la ley. Moisés como mediador. Pero dice en el versículo 20 que Dios en la promesa no usó mediadores. En la ley hubo mediadores. Intervinieron más personas. Pero en la promesa, no. En la promesa dice en el 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En la ley hubo un mediador, Moisés, dice versículo 20, ¿verdad? ¿Sí? Ángeles. En Abraham, Dios habló directamente. No necesitó mediadores cuando le dio la promesa a Abraham. Es más importante entonces la promesa, la ley, que llegó 430 años. ¿Cuántos quisieran hablar con un, decirle, explicarle? ¿Eh? Decirle y explicarle, porque ellos piensan todavía, ¿verdad?, que guardando la ley y estando bajo el pacto antiguo, esperando el Mesías. Y dice, en la ley, varios. La promesa solamente Dios y Abraham, cara a cara. Por eso el apóstol dice, está explicándoles. Y ya los habían fascinado. Ellos estaban tratando de guardar ciertas lunas, ciertas fechas. Oiga, y para nosotros esto es de pensar, ¿eh? Iglesia, tenemos que pensar si las cosas que estamos haciendo realmente son de parte, son del, y te ponen a pensar. Así tú, luego, si decimos, por ejemplo, ¿en dónde está en la palabra de Dios, por ejemplo? Está en la palabra de Dios 15 años. Que tengan que celebrarse. Está en la palabra de Dios 15 años. Celebrarse. Pues, ¿por qué lo celebran? El apóstol, ustedes guardan ciertos días, unas fechas. Vamos, tenemos que, estamos en el mundo, no somos del mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para cuando lleguen estas situaciones a la iglesia? Tenemos que buscarles la Navidad. Antes había discusiones fuertes, hermanos, que estábamos aquí en Ixoye, y poner arbolito, un arbolito. La Navidad es, el arbolito es de la Navidad o no es de la Navidad. Eso no es, lo pone la tradición. Cuando vas a la palabra, por eso no es fácil la palabra, vivirla. Entonces dices tú, entonces tenemos que separarnos del mundo y no festejar no, no, espérate, no estamos hablando de eso. Tenemos que explicarle a la gente que vamos a aprovechar esas fechas. Que hay grupos que dicen que ni siquiera honores a la bandera. Hay grupos que ni siquiera dicen fiestas patrias, nada de eso, porque es del mundo. Estamos en el mundo. Nosotros explicar a la gente no son bíblicas. ¿Qué las hacemos? Hay que aprovechar. ¿Cuándo hemos nosotros aprovechado un 15 de septiembre? O sea, bueno, ahora que no hay desfile, que no un día ya venga la normalidad a ser quietos, que hablen de la verdadera libertad en Cristo,
y que somos guerrilleros de Cristo, somos guerreros de Cristo, vayamos y demos folletos en los, en el 15 de septiembre o en el 20 de noviembre. Wow, o son fiestas que guardamos, están, Laura, a darle sentido. Tenemos también problemas nosotros de esfuerzos, de cosas que no son. Como iglesia tenemos que sentarnos un día y decir, bueno, esto conviene, no conviene. Va a llegar gente nueva que trae las ideas del mundo. Llega aquí, piensa que va a ser igual, que se hace lo mismo. No, espérate, no se hace lo mismo. Debería ser lo mismo. Debería tener un significado. Por ejemplo, que nada más para las mujeres y no para los hombres. Bueno, hay una fiesta bien bonita dentro de los judíos que pudiéramos aprovechar, el misba, que a los 12 años traen a los jovencitos y hacen una fiesta en donde pasan de la adolescencia a adultos, a entrar a la vida de la sinagoga, a los varones, a mirar esa fiesta, mirar eso que hacen los judíos sacarle el propósito, es más bíblico, las cosas. Estamos nosotros, ser la palabra de Dios, para no estar como el apóstol criticaba a los Gálatas, ¿no? Muchas cosas que se hacen en el. ¿Entendimos? Están muy serios. ¿Sí? Ya vamos a terminar casi, ¿sí? El 21. Luego, la ley, luego dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente la ley. ¿Es contraria entonces a las promesas, la ley? No, no es contraria. Pero si la ley pudiera darnos vida, entonces la justicia sería por la ley. Seríamos justificados por guardar la ley. ¿Sí? Si no hubiera esa, era una simiente que Dios planeó en la Trinidad. Es aquí, ¿verdad? No es contraria, pero por su momento, más adelante nos dice qué es lo que representa la ley para nosotros. Pero la ley darnos vida. La justicia sería por la ley. La ley no nos puede dar vida. Dice la palabra, todos somos prisioneros del pecado. Dice el 22. Mas la escritura dice, lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a todos los creyentes. Prisioneros del pecado. De yo. Entonces, ¿para qué está la ley? Para que todos los que creemos en Cristo Jesús pudiéramos recibir, pudiéramos vivir. La ley no nos puede dar vida. Está ahí, dice que fue nuestro ayo, fue nuestro esclavo, estuvo cuidando de nosotros mientras venía la simiente, mientras venía y se cumplía la promesa del libertador. Y que la ley estuvo ahí hasta que se cumplió el tiempo de ellos, que se cumpliese el pacto, la promesa de una simiente que vendría. Ahora nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Eso el apóstol quería explicarles a los Gálatas. No se pierdan. El último pacto, el pacto de la gracia es superior al de la ley. Nuestro ayo fue nuestro cuidador, pero ya llegando la simiente, ya no necesitamos. La simiente cumplió que no podíamos nosotros. Yo no podíamos en la ley, Cristo la cumplió.
que usted, cuando vivimos a Cristo en nuestra vida, podemos cumplir la ley. ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar. Él la pagó por Cristo, es nuestra justicia. Cristo es nuestra santidad. Cristo es nuestra liberación. Cristo es nuestro poder. Cristo es nuestra victoria. Todo es Cristo. Pues tengo que creer que no es por mano, nada de lo que yo pueda hacer, que no es por ninguna promesa que yo quiera hacer. No se puede. Que todos estamos bajo pecado, los esclavos del pecado. Vino pacto ratificado y anular. La ley no podía anularlo, no podía hacerlo inútil. Es primero la promesa. Vivimos bajo la promesa que nos ayuda a vivir siempre esta promesa. Cuando usted esté problemas de situaciones difíciles, acuérdese, la promesa es la que nos hizo Cristo por usted y por mí. Calvario va a dar la fortaleza y la fuerza para decir no a todo lo que este mundo dice. No a todo lo que, aunque te digan santurrón, aunque te digan religioso, aunque te digan fanático, no sé cuánto te van a decir. Si es por Cristo, en que te digan, ahí está, mira, ese dice que es hermano, mira aquel otro que está viviendo dice que es hermano. Entonces, porque digan, mira qué padre familia tiene. Ah, es un religioso, pero mira qué suave es su familia. Pero mira cuánta paz hay en su casa. Ve a su casa y disfrutas la paz cuando estás en ese hogar. Hay algo en ese hogar que tengo en mi casa. La presencia. Amén. Orar. Padre eterno, damos gracias en esta tarde por la palabra que nuevamente nos has dado, Padre eterno. Y rogamos, Espíritu Santo, tú hagas la obra en cada uno de los que estamos aquí en esta tarde, Padre. Que no es por esfuerzo, no es por nada de lo que nosotros vamos a traer a ti, salvarnos. Solamente creer esa promesa que este día enviarías esa simiente para acabar con la esclavitud del pecado y hacernos libres. Una libertad, dijo Cristo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ah, cosa que ganaste en la cruz del Calvario. Está tu pueblo, Señor. Aquí está tu iglesia. Tú nos conoces cómo estamos delante de ti. Tú sabes qué está pasando dentro de nuestra vida, cómo estamos viviendo. Así que, Padre, que tu palabra haga un cambio en nosotros en esta hora. Que tu palabra, tu Espíritu Santo, trabaje en nuestras mentes, corazones y espíritu y podamos levantarnos en esa vida victoriosa que tú diste, Padre. Que podamos pedir perdón porque no hemos sido hombres, mujeres, jóvenes, adultos victoriosos, porque nos ha ganado la tentación, nos ha ganado el pecado, nos ha ganado tantas cosas que el mundo nos ofrece y lo hemos adquirido. Perdónanos, Señor, pero aquí estamos diciéndote, toma nuestras vidas. Aquí estamos, Señor, diciendo, ayúdame a ser fiel a ti, a vivir la promesa que diste, Dios, para toda la humanidad, personal para mí, la vida de Cristo. Llévanos con gozo, alegría en nuestros hogares, Señor, y que a alguien podamos compartirle hoy, mañana, en la semana, de esta maravillosa promesa, de lo que estás haciendo en la humanidad y en nosotros. En nombre de Jesús lo pedimos, Padre. Amén. Diga, hermanos, gracias.